¿ok? Eres doctor en biología, jefe de laboratorio en el Centro de Investigaciones en Plagas e Insecticidas, ¿ok? Argentina, participará en el Perú Plagas 2021 a través de su charla Piretroides, intimidades de una familia de insecticidas. Esta charla está auspiciada por INRO, Insecticidas y Rodenticidas del Perú. Adelante, Raúl, te escuchamos, por favor. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, ouch, no me quiere. Según una antigua tradición, deshojar las margaritas es una forma de averiguar si alguien nos quiere o no. Hay muchos tipos de margaritas y seguramente a lo largo de la historia muchos enamorados las deshojaron para averiguar si su amor era correspondido. Lo que seguramente ninguno de esos enamorados sabía es que algunas margaritas tienen actividad insecticida. Por ejemplo, estas margaritas, cuyo nombre científico es Chrysanthemum cinerariefolium. El nombre común de estas margaritas es piretro. Y también se llama piretro una jalea que se extrae de sus flores. El piretro es una mezcla de 6 moléculas llamadas piretrina 1, piretrina 2, jasmolina 1, jasmolina 2, cinerina 1 y cinerina 2. Estas 6 moléculas tienen actividad insecticida y en conjunto reciben el nombre de piretrinas. Las piretrinas les han servido a los químicos como fuente de inspiración y punto de partida para sintetizar una de las más usadas familias de insecticidas, los piretroides. Este es el tema de esta charla, los piretroides, intimidades de una familia de insecticidas. Los saludo ahora, espero que estén todos bien, agradezco a los organizadores de Perú Plagas y los invito a que nos metamos en el tema. Las propiedades del piretro se conocen desde hace siglos. Fueron usados primero como insecticidas en el Medio Oriente y más recientemente en Europa. A principios del siglo XX, los químicos empezaron a dilucidar la estructura química de las piretrinas que fabrican estos crisantemos. Y unos años más tarde, en 1949, empezaron a aparecer los primeros piretroides. En ese año se comercializó por primera vez un piretroide, la aletrina. Y así nació la primera generación de piretroides, formados por moléculas que, como la aletrina, son muy parecidos a las piretrinas y comparten con ellos algunas de sus propiedades. Por ejemplo, su baja estabilidad en el ambiente. Cuando son expuestas a la luz del sol, tanto la aletrina como otros piretroides de primera generación, tienen una vida media de unas pocas horas o a lo sumo unos pocos días. Por esta razón, en general no se las ha usado en el ámbito agrícola. Se dio un paso importante en 1972, cuando se sintetizaron la permetrina, cipermetrina y deltametrina. Son piretroides de segunda generación y su principal ventaja con respecto a los anteriores es que tienen una vida media en el ambiente de varias semanas y eso permite usarlos en el ámbito agrícola. Otro paso importante se dio en la década de 1990, cuando se identificaron variedades de piretroides con alta capacidad insecticida, y eso dio origen a la tercera generación, con miembros como la beta-cipermetrina y la lambda-cialotrina. En esta charla vamos a ver algunas propiedades que hacen a los piretroides una familia única de insecticidas. En particular, el volteo reversible, el coeficiente negativo de temperatura y la hiperactividad y expurgue. Los síntomas que producen los piretroides en los insectos están muy bien identificados. Acá tenemos la actividad locomotora graficada en función del tiempo. La línea completa muestra la actividad locomotora de un insecto tratado con un piretroide, mientras que la línea punteada
muestra la actividad locomotora de un insecto que no fue expuesto al piretroide. Primero el momento cero es cuando el insecticida entra en contacto con el insecto y hay una fase de latencia. No se observa ningún síntoma y es lo que tarda el piretroide en ingresar al organismo del insecto y alcanzar su sitio de acción. Luego, en la fase siguiente, fase de excitación, se manifiesta el primer síntoma de intoxicación con piretroides, que es un aumento de la actividad locomotora. Comparado con el insecto no tratado, el insecto intoxicado camina más, hasta que ocurre un punto de inflexión. En ese momento empieza a disminuir la actividad locomotora porque el insecto empieza a mostrar síntomas en las patas, como ser temblores e incoordinación. Es la fase de incoordinación. La actividad locomotora sigue disminuyendo, el insecto entra en la fase de tetanización, generalmente yace con las patas para arriba, está mayormente paralizado y es lo que comúnmente se conoce como volteo, una característica propia de los piretroides. Finalmente, la fase de postración, donde el insecto está mayormente paralizado, solo si se lo observa un largo rato se puede ver algún mínimo movimiento, y si la dosis es suficientemente alta, terminará muriendo. Acá tenemos algunas fotos de vinchucas intoxicadas con un piretroide. En la foto A tenemos una vinchuca normal, no intoxicada. Está parada sobre un papel de filtro, por eso se ven estas rugosidades. Y vemos que tiene una pose característica de estos insectos cuando están en reposo. El primer par de patas apuntando hacia adelante, el tercer par de patas apuntando hacia atrás. En la foto B vemos una vinchuca intoxicada con un piretroide. Se le ha paralizado el tercer par de patas. Y como tiene uñas, cuando avanza con las otras patas que están normales, las uñas se enganchan en el papel de filtro y quedan las patas estiradas hacia atrás. En la foto C vemos una vinchuca en un grado de intoxicación mayor con piretroides. Las patas están totalmente incoordinadas y ocurren cosas que nunca se observan en un insecto común, como el hecho de que una pata está encima de la otra. En la foto D, el insecto está postrado, yace con las patas hacia arriba, está mayormente paralizado, salvo algún ligero movimiento. Acá esta pata salió borrosa porque en el momento de sacar la foto la agitó levemente. Los piretroides voltean a los insectos. ¿Qué significa esto? Que producen una parálisis rápida y reversible. Para cuantificar esto, en nuestro laboratorio usamos la dosis de volteo 50%, o DB50, que es la dosis que voltea al 50% de los insectos que la reciben. Acá tenemos graficada la dosis de volteo 50 en nanogramos por insecto en función del tiempo, en horas. Vemos que en las primeras horas la dosis de volteo 50 disminuye, pero llega a un punto de inflexión y empieza a aumentar. Esto es fácil de intuir. En las primeras horas, a medida que aumenta el número de insectos intoxicados, la dosis de volteo 50 disminuye. Todos los insectos no se voltean al mismo tiempo. Se voltea uno, unos minutos después otro, unas horas después otro. Entonces, la dosis de volteo 50 va disminuyendo. Lo raro es lo que ocurre después. ¿Cómo que la dosis de volteo 50 aumenta? ¿Qué significa? ¿Que insectos que en las primeras horas estaban volteados, posteriormente no estaban volteados? Y sí, es eso lo que ocurre, porque el volteo que producen los piretroides es reversible. Eso significa que si tenemos dos cucarachas y a una le aplicamos cierta cantidad de piretroide, lo primero que vamos a ver, el primer síntoma, es que se va a poner a caminar, mientras que la otra no tratada no. Y va a caminar y caminar. Minutos más tarde van a aparecer otros síntomas y va a estar volteada. Pero si agarramos este insecto y lo guardamos en un frasco y lo vamos a ver al día siguiente, puede ser que al día siguiente esté completamente normal.
Veamos lo mismo, pero con un grupo de insectos. Acá tenemos 5 insectos y en el tiempo 0 le aplicamos un piretroide. Lo miramos a las 6 horas y vamos a ver, por ejemplo, que hay un insecto volteado. El 20% de los insectos está volteado. Lo miramos a las 12 horas y hay 2 insectos volteados, el 40% de los insectos. Lo miramos a las 18 horas y hay 3 insectos volteados, el 80%. Pero se trata de un piretroide y entonces puede ocurrir que si lo seguimos mirando, pasen cosas como esta. Que a las 24 horas haya otra vez solo 2 insectos volteados, uno se recuperó, y en un tiempo posterior haya solo un insecto volteado. De esta manera, a lo largo del tiempo, la cantidad de insectos afectados aumenta hasta cierto punto, pero luego, porque se empiezan a recuperar, la cantidad de insectos volteados disminuye. Y eso es lo que pasa en este gráfico. La dosis de volteo 50 es inversamente proporcional a la cantidad de insectos afectados, de modo que en las primeras horas disminuye y luego aumenta. En otro experimento que hicimos en nuestro laboratorio, trabajamos con 2 grupos de insectos. A uno le aplicamos deltametrina sola y al otro deltametrina más butóxido de piperonilo. La deltametrina, cuando ingresa al cuerpo de un insecto, se encuentra con enzimas que la degradan. Por ejemplo, la rompen y dan productos que no son tóxicos. Es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo de los insectos. Cuando entra un agente tóxico, lo descomponen y lo transforman en algo no tóxico. Ahora bien, en un insecto tratado con deltametrina, si al mismo tiempo le aplicamos butóxido de piperonilo, ¿qué hace esta sustancia? Inhibe las enzimas que degradan al insecticida. Entonces, el insecticida ingresa al cuerpo del insecto y nadie lo degrada. Ese es el efecto del butóxido de piperonilo. De esta manera, aplicar un piretroide con butóxido de piperonilo es una forma de aumentar la toxicidad del piretroide. Entonces, por ejemplo, si a un insecto le aplicamos deltametrina, al cabo de un rato va a estar volteado, pero las enzimas van a degradar el insecticida que tiene dentro del cuerpo hasta llevarlo a una dosis interna que no produce ningún efecto. Y por eso el insecto se recupera, porque la cantidad de deltametrina que tiene dentro del cuerpo es descompuesta por las enzimas. Pero si al insecto le aplicamos simultáneamente deltametrina y butóxido de piperonilo, el insecto va a terminar volteado y esta vez las enzimas no van a degradar el piretroide. Entonces no se va a recuperar. Por eso en este gráfico, la curva que está uniendo los puntos blancos, que corresponde a los insectos tratados con deltametrina y butóxido de piperonilo, no sube. La dosis de volteo 50 llega a cierto punto y permanece constante. Porque en estos insectos la cantidad de deltametrina se mantiene constante y no se recupera. A diferencia de lo que pasaba acá, que la deltametrina es degradada por las enzimas y se recupera. Los piretroides presentan un coeficiente negativo de temperatura. ¿Qué significa esto? Que su toxicidad aumenta al disminuir la temperatura. Esto lo hemos probado también en nuestro laboratorio. Tenemos un insecto a 25 grados centígrados, le aplicamos un piretroide en una dosis baja que no le produce ningún efecto. Dejamos pasar un rato, comprobamos que no tiene ningún efecto y trasladamos al insecto a 15 grados centígrados sin aplicarle más insecticida y vemos que rápidamente se voltea. Porque a baja temperatura el piretroide produce un efecto que no produce a alta temperatura. También hicimos la prueba al revés. Un insecto a 15 grados centígrados, le aplicamos el piretroide, a los pocos minutos está volteado, pero cuando lo llevábamos a 25 grados centígrados, en unos pocos minutos se recuperaba. Por la misma razón, esa cantidad de piretroide que tenía dentro
a 15 grados era más tóxico que a 25 grados. También hicimos otros experimentos, por ejemplo, aplicarle piretroide a un insecticida que está a 25 grados, una cantidad que no le produce síntomas a esa temperatura. Lo trasladamos a 15 grados y se volteaba rápidamente. Lo llevábamos de vuelta a 25 grados y se recuperaba. Y otra vez a 15 y se volteaba. Y otra vez a 25 y se recuperaba. Los piretroides hiperactivan. ¿Qué significa esto? Que aumentan la actividad locomotora de los insectos. Ya algo les adelanté antes. Si tenemos 2 cucarachas y a una de ellas le aplicamos un piretroide, comparada con la otra, se va a poner a caminar o va a caminar mucho más. Y va a caminar, y va a caminar. Mientras que la otra va a caminar poco o nada. Para cuantificar cuánto camina un insecto, nosotros hacemos lo siguiente. Impregnamos con insecticida un círculo de papel de filtro, le ponemos un aro de vidrio para evitar que el insecto se escape y ponemos el insecto sobre el papel para que camine sobre la superficie tratada con insecticida. Y lo filmamos con una cámara de video. Luego, con un software, un analizador de imágenes, analizamos el video y el software nos proporciona la distancia que recorrió el insecto, la velocidad a la cual se movió, el tiempo que estuvo en movimiento y nos da un mapa del recorrido que hizo el insecto y un mapa de calor. Esto es un mapa de calor. A la izquierda tenemos el mapa de un calor medido durante 10 minutos de un insecto no tratado con piretroide. Las zonas de color, lo gris es el papel de filtro. Las zonas de color representan los lugares donde estuvo el insecto y el color representa cuánto tiempo estuvo. Azul es que estuvo poco y amarillo, anaranjado y rojo quiere decir que estuvo más tiempo. Fíjense que el insecto no tratado con piretroide caminó poco sobre el papel de filtro y estuvo mucho tiempo quieto en distintos lugares. A la derecha, en cambio, tenemos cómo se comportó durante los mismos 10 minutos un insecto tratado con piretroide. El color, recuerden, representa la parte del papel donde estuvo. Estuvo en muchas partes del papel, incluso en zonas centrales, que el anterior no visitó aparentemente, y solo estuvo quieto un momento acá. Pero en comparación, anduvo mucho más, y ese es el efecto del piretroide. Y esto permite visualizarlo. Acá tenemos la actividad locomotora de los insectos en función de la concentración de distintos piretroides. En azul, no cianopiretroides y en rojo, cianopiretroides. Los cianopiretroides son piretroides que tienen un grupo ciano, un carbono unido con 3 enlaces a un nitrógeno. Ese solo cambio con respecto a otros piretroides aumenta mucho la toxicidad. Los cianopiretroides son en general bastante más tóxicos para los insectos que los no ciano. Y esto se refleja también en el efecto sobre la actividad locomotora. Podemos ver que todos los cianopiretroides para una misma dosis produjeron más actividad locomotora que los no ciano. Los piretroides se expurgan, inducen a los insectos a abandonar sus refugios. Entonces definimos, un agente expurgante es el que induce a un insecto a abandonar su refugio. Si tenemos un insecto escondido en un refugio o sospechamos que hay un insecto escondido, podemos aplicar un piretroide y si el insecto está ahí, en algún momento va a abandonar el refugio. ¿Por qué? Esto es una consecuencia del efecto de los piretroides sobre la actividad locomotora. El piretroide hace que el insecto se ponga a caminar y si está en un pequeño refugio, como puede ser una grieta o debajo de un electrodoméstico,
se va a poner a caminar y a la larga o a la corta va a salir de donde está, va a abandonar su refugio, solo por azar, porque no camina en ninguna dirección en particular. Solo por ponerse a caminar va a abandonar su refugio. Y eso tiene una aplicación práctica. En el noroeste argentino, en las zonas rurales, las viviendas están construidas con ladrillos de barro y techos de ramas, y esos son lugares donde se esconden las vinchucas, Triatoma infestan, el insecto que transmite la enfermedad de Chagas. Durante el día, las vinchucas están escondidas en las ramas de los techos, en las grietas o los intersticios entre los ladrillos. Y es muy difícil saber si un rancho está infestado o no con vinchucas. Entonces los agentes sanitarios lo que hacen es rociar un piretroide y si hay un insecto va a salir, se va a exponer. De esa manera el agente sanitario se da cuenta si hay insectos y es una información valiosa, porque antes de hacer un tratamiento insecticida hay que saber si el insecto está. Nosotros cuantificamos esto en nuestro laboratorio, la actividad de expurgue, de la siguiente manera. Usamos una cámara de vidrio de 70 centímetros de lado, en cuyo interior ponemos un refugio, que es un prisma triangular hueco de cartulina negra. Iluminamos con tubos de luz fría y por una abertura que tiene la cámara sacamos esta tapa y aerosolizamos un piretroide. Acá adentro ponemos bichos antes de aerosolizar, de modo que el aerosol va a caer sobre ellos. Van a estar expuestos al piretroide, los va a hiperactivar y van a abandonar el refugio. Acá tenemos una foto de la cámara y un detalle del refugio artificial. Acá adentro ponemos usualmente 10 ninfas de vinchucas, las dejamos unos minutos que se acostumbren, no abandonan el lugar porque acá hay una luz muy fuerte y evitan los lugares iluminados. Quieren estar como las cucarachas, les gusta estar en lugares estrechos y oscuros. Así que no abandonan el refugio, a menos que uno las estimule de alguna manera. Entonces sacamos el tapón y por esta abertura aerosolizamos el piretroide. Cae el rocío sobre el refugio y las vinchucas quedan expuestas. Y al cabo de unos momentos van a empezar a caminar adentro del refugio y a la larga o a la corta lo van a abandonar. Como se ve en este video. Acá ya se aerosolizó y en unos minutos las vinchucas empiezan a abandonar el refugio. Está editado, no salen una atrás de la otra como se ve, pero a lo largo de 20 minutos la mayoría de las vinchucas que hay dentro del refugio lo abandonan. Y siguen caminando. Entonces nos vamos tomando el tiempo y contando cuántos insectos van abandonando el refugio. Y entonces podemos graficar. Hacemos varias réplicas y graficamos el porcentaje promedio de ninfas expurgadas en función del tiempo. Este gráfico es para tetrametrina, que es el piretroide que usan los agentes sanitarios en los ranchos infestados con vinchucas. Vemos que a medida que pasan los minutos aumenta la cantidad de insectos que abandonan el refugio y al cabo de unos 20 minutos el 70% de los insectos refugiados está fuera. La línea roja representa el control, que no recibió el piretroide, y se ve que se mantiene en cero. O sea, en ausencia de estímulos, las vinchucas no abandonan el refugio. Esos fueron experimentos de laboratorio. El siguiente paso es hacer experimentos de semicampo. Esto lo hacemos en la provincia de Córdoba, que está en el centro de Argentina, en un centro del gobierno que estudia el Chagas, y está en una zona rural. Entonces lo que hacemos es construir estas pequeñas paredes con ladrillos de adobe, barro, que son similares
a los que se usan para construir las viviendas rurales en el campo de Argentina. Y las vinchucas suelen estar escondidas en los intersticios entre los ladrillos, al menos durante el día, porque a la noche salen a alimentarse. Entonces lo que hacemos es depositar algunas vinchucas sobre la pared. Como evitan la luz, enseguida se van a esconder entre los ladrillos. Las dejamos 24 horas que se acostumbren al lugar. Ponemos esta malla metálica para evitar que se escapen al ambiente las vinchucas. A veces puede ocurrir que alguna que está particularmente hambrienta empiece a andar por ahí en busca de comida, aunque en general no ocurre, pero por las dudas. Y el plástico es por si llega a llover. Al día siguiente, lo que hacemos es atomizar la sustancia que queremos probar como expurgante y luego contamos a lo largo del tiempo cuántas vinchucas abandonan los intersticios entre los ladrillos. Como les dije, los agentes sanitarios en Argentina usan un aerosol con piretroide para expurgar a las vinchucas. Pero ha surgido un problema. En los últimos 20 años se han detectado vinchucas resistentes a piretroides en el centro y norte de Argentina, en Bolivia y Perú. Son vinchucas resistentes a los piretroides y por lo tanto son resistentes al expurgue. Quiere decir que una cantidad de piretroide que normalmente hace que un insecto común abandone su refugio, a estas vinchucas no les hace nada. Entonces es necesario encontrar alternativas para reemplazar a los piretroides como agentes expurgantes. Nosotros estamos buscando alternativas entre los monoterpenos vegetales. Son moléculas que sintetizan las plantas y son las que le dan olores característicos a las plantas aromáticas, como el orégano, la albahaca, el laurel, el romero, el tomillo y tantas otras. Esos olores característicos de estas plantas se deben a que ellas fabrican monoterpenos vegetales. Entonces hemos probado en laboratorio muchos monoterpenos vegetales. Hasta ahora nadie había cuantificado el efecto de los monoterpenos sobre la actividad locomotora de los insectos. Fuimos los primeros en hacerlo. Y acá tenemos algunos resultados. Estos son los monoterpenos que probamos. Cada grupo de barras es un monoterpeno. Dentro de cada grupo, cada barra es una concentración distinta de monoterpeno. A la izquierda en gris está el control negativo, o sea, insectos que pusimos en el refugio, en la cámara de vidrio, y no les hicimos ningún estímulo. Y en el otro extremo, en azul, está el control positivo, insectos a los que les aerosolizamos tetrametrina, para comparar los monoterpenos que estamos estudiando con un expurgante conocido. Las barras que tienen asteriscos indican que esas concentraciones de cada monoterpeno aumentaron significativamente la actividad locomotora de los insectos, cosa que ocurrió en casi todos los casos. Así identificamos algunos monoterpenos que producen un efecto expurgante importante. Ahora bien, para producir el mismo efecto que la tetrametrina se necesitan dosis relativamente altas de monoterpenos. Y eso no debe sorprendernos, porque la tetrametrina es un piretroide, y los piretroides son la familia de insecticidas con mayor acción insecticida. Así que es difícil encontrar otras sustancias que tengan unos efectos tan fuertes como ellos. Pero bueno, identificamos que los monoterpenos hiperactivan a los insectos y tienen la capacidad de expurgarlos. Y seguimos buscando monoterpenos que en particular tengan un efecto, aunque sea similar al de los piretroides, y podrían ser usados como alternativa, dado que en muchas partes a campo las vinchucas se están haciendo resistentes a los piretroides. Permetrina y eugenol, una extraña pareja. El eugenol es uno de los monoterpenos que les mostré recién,
que demostramos que hiperactivan a las vinchucas y las expurgan. Entonces, con estos antecedentes, nosotros nos preguntamos, primero, ¿qué pasa si pongo a una vinchuca al eugenol? Acá tenemos un mapa de trayectoria que nos da ese software que les mencioné hoy. Acá tenemos la trayectoria de una vinchuca expuesta a un papel de filtro tratado con acetona. Este es el camino que siguió durante esos 10 minutos que nosotros filmamos. Y acá tenemos la trayectoria de una vinchuca expuesta a un papel de filtro tratada con eugenol disuelto en acetona. Se nota a simple vista que caminó mucho más. El eugenol las hiperactivó. Y ahora sí, la pregunta que les decía, que nos hicimos. Si hiperactivamos un insecto con eugenol y lo hacemos caminar sobre una superficie tratada con permetrina, ¿aumenta la exposición y se intoxica más rápido? Para tratar de responder esa pregunta, hicimos lo siguiente. Tomamos un papel de filtro y lo impregnamos con permetrina. Pusimos un aro de vidrio para que los insectos no se escapen. Y pusimos un segundo papel de filtro sostenido del borde del aro de vidrio. Y en algunos casos este papel lo tratamos con acetona sola y en otros casos con una solución de eugenol en acetona. El eugenol es una sustancia muy volátil, tiene una alta tasa de evaporación. De modo que aunque los insectos no podían tocar este papel, estaba fuera de su alcance, sí estaban expuestos a los vapores que emitía el papel, vapores de eugenol. Y entonces vimos qué pasaba. Cuando poníamos acetona sola acá, los insectos no se hiperactivaban. Y medíamos el tiempo de volteo 50, el tiempo necesario para que la mitad de los insectos expuestos a la permetrina estuvieran volteados. En el caso de acetona sola en el papel, no se hiperactivaban y el tiempo de volteo 50 era 52 minutos. En cambio, cuando poníamos eugenol en este papel, los insectos estaban expuestos a los vapores, se hiperactivaban y el tiempo de volteo 50 era 40 minutos. Es decir, la permetrina actuaba mucho más rápido en los insectos hiperactivados que en los no hiperactivados. Y eso, la explicación de eso es que al caminar tomaba el cuerpo más permetrina del sustrato sobre el cual estaban caminando. Para terminar de confirmar eso, cuando terminaba el experimento, sacábamos las vinchucas, las sumergíamos en acetona y luego tomábamos una muestra de esta acetona. La idea era que estas vinchucas, caminando sobre el papel con permetrina, tenían cierta cantidad de permetrina en la superficie de su cuerpo. Al ponerlos en acetona, la permetrina, que es muy soluble en acetona, se desprendía del cuerpo de las vinchucas y pasaba a la acetona. Entonces tomábamos una muestra de acetona y le hacíamos química analítica, cromatografía gaseosa con espectrometría de masas. Y vimos que los insectos que habían estado expuestos a un papel tratado con acetona y que no se habían hiperactivado, tenían menos permetrina en la superficie de su cuerpo que los insectos que habían estado expuestos al eugenol, que se habían hiperactivado y se habían volteado más rápido, lo cual confirmaba nuestra hipótesis de que en el cuerpo de las ninfas hiperactivadas había más permetrina que en el de las no hiperactivas. Y eso explicaba por qué las ninfas hiperactivadas se volteaban más rápido. Entonces, como novedad, demostramos que los monoterpenos hiperactivan a las vinchucas. Como consecuencia de esa hiperactivación, también son agentes expurgantes, y eso los convierte en potenciales herramientas para diagnosticar infestación de viviendas rurales. Pero por otro lado, demostramos también que el hecho de estar hiperactivadas aumenta la exposición de una vinchuca a una superficie tratada con un insecticida, y eso aumenta la eficacia del tratamiento.
Los experimentos que les conté los realizamos en el Centro de Investigaciones de Plagas Insecticidas, el CIPEIN, que está en la localidad de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. El CIPEIN fue creado hace poco más de 40 años y desde entonces estudia la biología y la toxicología de insectos de importancia sanitaria: vinchucas, mosquitos, cucarachas y piojos, entre otros. Desde 1998 es un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. En el desarrollo de los experimentos que les conté participaron la doctora Arianna Moretti, que algunos de los ensayos que hizo formaron parte de su tesis doctoral, la técnica Emilia Secasini, la doctora Noel Reynoso, también como parte de su tesis doctoral, y el ingeniero Alejandro Lucía, que colaboró y nos ayudó mucho en la parte de química analítica de la permetrina. También contamos con la ayuda de quien está a la derecha de esta foto, el doctor Eduardo Serva, que durante muchos años dirigió el laboratorio, actualmente está jubilado. Y este que está a la izquierda soy yo. Agradezco a los organizadores de Perú Plagas, en particular al licenciado Mauricio Rubín de Celis, a quien tengo el placer de conocer desde hace unos meses, y a todos los asistentes virtuales, así como al personal que me ayudó a preparar esta presentación. Y esto es el fin. Muchas gracias. Que sigan todos bien. Gracias a ti. Muy interesante presentación. No sé si podemos resolver algunas preguntas, por favor. Sí, cómo no. Antes de pasar a esas preguntas, permítame decirles que Raúl, junto con su equipo del CIPEIN, dictan diplomados virtuales sobre control de vectores y resistencia a insecticidas de muy alto nivel, totalmente recomendables, a través de la Universidad de San Martín de Buenos Aires. Y también podemos decirles pues, que Raúl ha escrito varios libros, uno en particular, El Elixir de la Muerte, que lo pueden adquirir a través de Amazon también muy recomendable. Raúl, tengo varias preguntas, vamos a tratar de resumirlas porque el tiempo no nos ayuda. ¿Cuál sería el tiempo máximo después de que un insecto ha entrado en contacto con un piretroide para esperar su muerte? Es decir, por ejemplo, para las pruebas de eficacia, de eficacia de insecticidas piretroides. Sí, es difícil dar una respuesta general porque eso depende de varios factores. Por ejemplo, en ese gráfico que yo mostré del volteo de las vinchucas, a la dosis que le aplicábamos, había vinchucas que estaban 5 o 6 días volteadas y después morían. En cambio, si se trata de una mosca, como una mosca doméstica, suelen, con una dosis similar que las voltean, suelen estar muertas al día siguiente. Pero eso depende mucho de la dosis. Y estas son dosis de laboratorio, donde estamos aplicando dosis que en algunos casos no llegan a matar a los insectos, son dosis subletales. Pero si nos fijamos en actividades a campo, las dosis recomendadas para los controles son mucho más altas, así que se espera una muerte más rápida. De todos modos, este efecto del volteo de los insectos a veces es incorporado en algunos productos para que se vea el efecto rápidamente. Son productos que tienen más de un insecticida, por ejemplo, 2 insecticidas, y se les coloca, por ejemplo, tetrametrina para que produzcan un rápido volteo, y después el que las mata es el otro insecticida, que por ejemplo puede ser un fosforado. Pero como el fosforado no mata tan rápido, se incorpora el piretroide para que dé ese efecto de volteo que muestra rápidamente que el producto está haciendo su efecto. Ok, otra pregunta. Si la temperatura influye en la eficacia del piretroide,
Entonces, sería oportuno aplicar el producto a una determinada hora del día, es decir, cuando la temperatura baja o cuando esperamos que en las siguientes horas la temperatura bajará más que en el momento de la aplicación. Por ejemplo, al anochecer, al final de la tarde, esperando que el insecto encuentre la muerte durante las horas de la noche que hace más frío. La respuesta es similar en términos generales a la anterior. Estos efectos de la temperatura, sobre todo sobre el volteo, se ven cuando se aplican dosis subletales. Lo podemos ver en condiciones de laboratorio, que son dosis relativamente bajas. Entonces, al cambiar de temperatura, el insecto se recupera. Pero cuando uno en actividades a campo, se aplican dosis muy superiores y entonces ya no se manifiesta tanto esa dependencia de la temperatura porque el insecto se afecta más rápidamente y muere más rápidamente. De todos modos, se podría observar el efecto de la temperatura en ciertas circunstancias. Por ejemplo, pasado un tiempo después de la aplicación del piretroide, este se empieza a degradar y su concentración disminuye. Y en esas condiciones, el insecto estaría expuesto a concentraciones menores y ahí se podría manifestar el efecto de la temperatura. Lo mismo si una aplicación es incompleta, no cubre homogéneamente las superficies tratadas. Puede ser que en algunas zonas haya concentraciones menores. Y ahí se podría, si el insecto solo pasa por esa zona, se podría manifestar el efecto de la temperatura. Y después, para redondear la respuesta, lo de aplicar a determinadas horas por la temperatura no siempre es recomendable tampoco, porque lo que hay que tener en cuenta es el momento óptimo con respecto al insecto. Por ejemplo, en un mosquito, para controlar mosquitos en una aplicación espacial no se puede tener en cuenta la temperatura, porque lo importante es aplicar en el momento en que está volando el insecto, que por ejemplo puede ser mosquitos de actividad vespertina. Entonces uno no tendría que fijarse en la temperatura, sino que no queda otro remedio que aplicarlo cuando el mosquito está, haya la temperatura que haya. Ok. El efecto de expurgue de los piretroides se da a través del contacto del insecto con gotitas del piretroide. Nosotros sospechamos que más que eso, porque es muy rápido, es casi instantáneo, y o sea, el cuerpo del insecto entra en contacto con las gotitas, pero las gotitas más pequeñas es muy probable que las esté respirando por su aparato respiratorio, y eso haría que ingresen mucho más rápido al insecto. O sea que sería una suma de ambas cosas. Las gotitas tocan el cuerpo del insecto, pero también entran por sus espiráculos. Eso en el caso en que se aerosoliza. Pero nosotros también hemos visto que si ponemos el piretroide sobre una superficie tratada y el insecto camina, ahí se hiperactiva, ahí no lo está respirando porque el piretroide tiene muy baja tensión de vapor, se vaporiza muy poco. Así que seguramente el expurgue es la sumatoria, el efecto final de esa doble vía de ingreso, a través del contacto y a través de la respiración. Y bajo esa premisa, ¿cuál sería el método de aplicación ideal, más adecuado para aplicar, para recurrir al efecto de expurgue del piretroide? ¿Una nebulización en frío o de repente una nebulización? Sí, en nuestro país los agentes sanitarios lo que hacen es aplicar, es un aerosol lo que aplican. Rocían las grietas de las paredes y las ramas del techo con un aerosol. Y de ese modo se obtienen gotitas muy pequeñas que se meten en las grietas, en los intersticios y en los espacios entre las ramas de los techos. Ok. Hay una pregunta que se hizo también hace unas presentaciones a la persona, el representante técnico de Syngenta. ¿Cuál sería el tiempo mínimo que tendría que estar posado o caminar sobre una superficie aplicada a un insecto para alcanzar una dosis letal? Eso depende mucho de la dosis que se aplique. Por eso las dosis que recomiendan las empresas, las que están en el marbete, están pensadas para que
unos pocos segundos en los cuales el insecto camine sobre la superficie sea suficiente para intoxicarlo, porque el insecto no se queda parado sobre la superficie. Depende mucho del insecto, pero por ejemplo, pensemos una cucaracha. Si se rocían los zócalos de un lugar, la cucaracha va a pasar caminando por ahí, pero no se va a quedar parada contra la pared del zócalo. Así que las concentraciones recomendadas están pensadas para que el insecto, al pasarlo durante unos segundos, incorpore suficiente insecticida para afectarlo. Ok, perfecto, perfecto. Ok, Raúl, te agradecemos mucho el tiempo que te has permitido acompañarnos. Muy interesante la presentación y seguramente van a haber muchos interesados en la diplomatura virtual que que están impartiendo en la Universidad San Martín de Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Raúl. Será hasta la próxima. Les agradezco a ustedes la invitación y especialmente por difundir nuestras actividades. Sí, por supuesto, están todos invitados a inscribirse en la diplomatura. Gracias.